Bueno, cuando nosotros nos acercamos a un texto, a la lectura de los textos, lo que estamos haciendo es acercarnos a una posibilidad de conocer el mundo en su totalidad. Es decir, cada vez que leemos un libro, el panorama del mundo se nos amplía. Y el reconocimiento que nosotros hacemos de nosotros mismos en la lectura. Esto es que cada vez que nosotros leemos, lo que estamos haciendo es leernos en el texto, y eso crea una identidad que va prefigurando una construcción de vida. Leer es importante en la medida en que la capacidad que nosotros tenemos de aprender y reconocer el significado del mundo pues aparece en los textos. Leer amplía el conocimiento, amplía el vocabulario, amplía el panorama, le permite a uno apertura, digamos, del conocimiento, y le permite también ampliar la mente en el sentido de que el mundo le vaya cabiendo a uno en la cabeza, es decir, que lo vuelva más amplio en el sentido del reconocimiento que puede hacer uno en el mundo, y le permite a veces visiones muy sesgadas y muy particularizadas que tienden a ser muchas veces herméticas y solipsistas. Leer es importante en la medida que a uno le permite reconocerse uno, reconocer el mundo, reconocer al otro, reconocer la trascendencia en la medida de la fe o de la creencia. También leer le permite a uno un conocimiento objetivo de la crítica, es decir, lo pone a uno en un contexto de la asimilación del mundo, desde un contexto de poder criticar o al menos de tener una posición sólida, argumentada sobre los diferentes temas o sobre los diferentes problemas que acontecen en la vida diaria. Leer es un mundo, cada libro es un mundo, un nuevo libro es otro mundo, con una particularidad, un mundo mientras lo lees, después dejas de leerlo y aparecen nuevos mundos, nuevas relaciones, nuevas posibilidades. Y aquí me estaban diciendo hace un momentico, es la posibilidad de recrear y crear imaginación, construir el mundo de la manera que quieres. Leer es para mí una manera de estar en compañía con el resto de ideas del mundo que están a disposición, y uno tiene el gran lujo de elegir la compañía, de elegir el ritmo, de elegir el transcurrir de las ideas en cualquier tiempo. Entonces leer es estar por fuera del espacio y el tiempo. Leer es tener el mundo, no porque uno va físicamente al mundo, sino porque lo tiene en sus manos. Leer es para mí estar no sometido al tiempo y al espacio, y estar en compañía. Bueno, esa pregunta es bien interesante. Yo creo que un libro puede transformar a una persona porque la persona puede hallar en un libro, puede hallar en el pensamiento de un autor una particular forma de interpretación de su realidad. Puede hallar en el pensamiento del autor, en el argumento del libro, una razón que le haga llevadera su existencia. La pregunta incluso podría ser respondida de una forma más profunda, aludiendo específicamente a la importancia de la palabra, a la importancia del lenguaje en la vida. Yo creo que la palabra, el lenguaje, es quizá la única forma con la que cuenta el hombre para salvarse en el mundo, para encontrar consuelo, para hacer llevadera su existencia, para creer que su vida tiene sentido y que esa aparente sin razón que lo agobia, que lo atormenta, tiene alguna explicación, tiene algunos referentes que le confieren sentido y que le dan consuelo y que le permiten seguir adelante. Entonces creo que cuando uno se aproxima a un autor serio, a una obra seria,
esa obra le proporciona a uno consuelo, sobre todo, le proporciona una particular perspectiva, una particular interpretación de su existencia, ¿sí? Y por eso creo que puede transformarse. El filósofo Martin Heidegger dice que el hombre es el único que percibe el ser y que necesita el lenguaje para expresarlo, para manifestar ese ser percibido, primero como existencia antes que como ratio. Los libros nos acercan a la percepción de la existencia, con imágenes, con la lúdica que ellos manifiestan, con los grandes pensamientos filosóficos, con la manera de entender la historia. Entonces es muy importante que una persona se acerque a los libros, porque con ello se acerca a dos grandes realidades, a la manera de expresar el ser profundo de las cosas y en segundo lugar a la existencia de quien escribe. Esas dos cosas terminan aportándonos demasiado para nuestro comprender también la historia particular y comunitaria de la que todos nosotros participamos. El profesor Memo Ángel tiene una expresión muy linda que dice que en la palabra el mundo se amplió, en el nombre el mundo se amplió. Una persona que no lee, una persona que no se acerca a los libros, la comparo como quien se encierra en la celda de una cárcel y solo existen las pequeñas rejas que lo separan del exterior y unos cuerpos de muros que hacen que su existencia sea más reducida, su comprensión sea más reducida y por lo tanto su capacidad de comprender todo mucho más reducida. ¿Por qué leer? Porque leer nos informa, nos hace soñar y leer nos abre al mundo y a todas las posibilidades infinitas que tiene el conocer. La lectura nos vincula con la vida más allá de nosotros mismos. Entonces la lectura también libera en el sentido de que estamos adentrándonos, digamos, como ya en las profundidades tanto de las personas que escriben, también del por qué escriben y para qué lo hacen. Entonces la lectura definitivamente es algo útil y vital para la vida de todas las personas. A ver, la importancia de leer un libro es simplemente enfrentarse a un pensamiento en orden. O sea, cuando uno lee, aprende no solamente conceptos nuevos o lo confrontan con teorías, sino que también se da cuenta cómo se piensa debidamente en orden. Por eso escribir es pensar en orden y leer es aprender a pensar en orden. Un libro cambia y transforma una vida cuando es bien leído, cuando te transforma la manera de ver y de mirar la realidad. Eso es Gadamer. Una experiencia verdadera se convierte en una verdadera experiencia cuando te hace mirar el mundo de otra manera. Eso es la verdad para el hermenéutico. Cuando vos lees un libro, cuando vos escuchas una obra, cuando vos asistís a un lugar o hablas con una persona, esa persona te transforma la manera de mirar la realidad, te hace el mundo más amable, te problematiza el mundo, te cuestiona el mundo, ahí tienes una experiencia verdadera, esa es la verdad. Okay. Un libro hace la diferencia en una persona porque le aporta muchísimas cosas desde muchos ámbitos. Primero, es generación de conocimiento, porque tanto un libro académico como un libro que trate sobre la vida en general, de un hecho fáctico, te está aportando cuestiones culturales que vos puedes aprender de ahí. Segundo, porque es un encuentro con el mundo, con ese otro mundo que vos no conoces, porque un libro siempre tiene una cuestión de culturalidad y universalidad, entonces siempre estás conociendo mucho sobre otras culturas, sobre otras personas, sobre cómo piensa la gente en diferentes ámbitos que no es necesariamente el tuyo. Entonces cuando una persona, no importa la edad, se enfrenta a un libro, lleva más para sí, o sea,
está aportando como a su crecimiento tanto intelectual como personal y en todo su desarrollo pues a lo largo de la vida. Lo que hace la diferencia es la lectura. La lectura va aclarando muchas cosas, va en un buen lector y en una persona con sentido crítico, me va ayudando a confrontar sus criterios, su manera de pensar con la de otras personas que dan razones o que hacen propuestas que hacen pensar y que ayudan a aterrizar, a cambiar conceptos personales o asimilar unos conceptos nuevos que tal vez no tenía, en los cuales tal vez no tenía claridad, y puede transformar su vida, ciertamente. Bien, la literatura es una de las expresiones más profundas del arte, y el arte es una necesidad humana. El arte no es un lujo, no es un divertimento, no es algo que solamente leamos en los ratos de ocio o de distracción. Si uno empieza a considerar que la literatura es una forma de conocimiento bella y profunda de la condición humana, de aspectos que la razón a veces no sabe abordar, de emociones que son inexplicables, de la confusión del individuo, de la comunidad, de la colectividad, del alma humana, puede encontrar en los libros caminos muy importantes para conocer lo que la propia experiencia de pronto no pudiera entregarnos. La brevedad de una vida, los límites de una vida no permitirían como ponerse en el lugar de la gente que sufre cosas que uno no conoce, que vive en contextos que uno no conoce, que disfruta cosas que uno no conoce. Entonces es una manera como muy bella de aprender a través de ese esfuerzo que hacen los artistas, los escritores en ese caso, como de penetrar en el alma humana, de prestarle atención a sus detalles, de demorar un poquito como el vértigo de la vida pragmática y útil y empezar a profundizar en ciertos aspectos de la vida. Yo quisiera destacar, sobre todo para ustedes seminaristas que están como en ese camino de conocimiento también y de acercamiento a la condición humana, que no excluyan de la lectura literaria un género que a veces es un poquito temido o despreciado, que es el género de la poesía. La poesía no solamente habla de poemas de amor o de cosas emocionales y cursis, sino que la poesía ofrece una posibilidad muy profunda de entrar en cada detalle de la vida humana. Entonces les recomendaría pues muy bellamente que se acercaran tanto a la poesía como a la narrativa. Y en este encuentro que ustedes tienen también con la filosofía, con el pensamiento, con la teología, pues sería muy bello algunos poetas que son muy reflexivos, como Rilke, como los poetas alemanes, como Borges, como Roberto Guarrós, que ofrecen un conocimiento como muy cercano a la condición humana. Bien, buenos días. Sí, frente a tu hermosa pregunta, ¿por qué un libro hace la diferencia en nuestro mundo contemporáneo? Digamos que un libro, como dice el poeta Jorge Luis Borges, es una extensión de la memoria de los hombres en el mundo. Hay muchas cosas que son extensiones del hombre en el mundo. Una espada es extensión del brazo. El telescopio es extensión del ojo. Porque un libro es extensión de la memoria del hombre en el mundo. Porque Borges imagina el universo como una biblioteca. Bien, y el arquitecto de esa biblioteca es un dios. Estamos pues en el laberinto de las bibliotecas. Estamos en una enciclopedia, y una enciclopedia contiene todos los lenguajes del universo. Estamos en Tron, Urbar, Orbis, Tertius. Bien, un libro cuando se abre ocurre el hecho estético, y cuando es leído, entonces ya nos está cambiando el universo, porque el libro cerrado es un objeto precioso, artesanal, científico, pero
El hecho literario, el hecho estético ocurre cuando leemos junto al árbol, todo brilla. Toda palabra es una metáfora. Y entonces hablamos en metáforas. El universo es un relato y está por construirse, está por hacerse. Siempre que leemos un libro, pues, ocurre un milagro, ocurre una transformación de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Nos han educado en la comprensión de los libros, y la comprensión de los libros es la lectura. Leer, pues, implica que somos vivos, implica que nuestro universo sale de las cotidianidades y nos ubica en otro tiempo, en otro espacio. Somos, pues, maravillosos porque tenemos la capacidad de leer. Y ocurre entonces el complemento maravilloso. Nosotros somos los seres soñados de los libros y vivimos con esos seres soñados. Los libros fueron hechos para los lectores, los libros fueron hechos para nosotros. Siempre entonces estamos leyendo. La vida de un estudiante es leer, comprender, pero bajo el imperio de la emoción. El conocimiento tiene, pues, la experiencia de la emoción, el conocimiento tiene la experiencia de lo onírico, el conocimiento tiene la experiencia de que los recuerdos se vuelven sangre. Muchas gracias por esta entrevista, saludos a todos. ¿Por qué un libro hace la diferencia? ¿Por qué leer es importante? Personalmente, a mí un libro me abrió una perspectiva de la vida diferente. Me regalaron La Isla del Tesoro cuando yo tenía unos 12 o 13 años, una señora que no me conocía pero que veía que me gustaba leer. Y a partir de ahí era mi primer libro que leía realmente, una historia completa, ver los mundos posibles, la imaginación del autor, la posibilidad de otras formas de hablar, de pensar, conocer nuevas geografías, nuevos espacios. Todo eso me abrió un mundo que es el mundo de la imaginación, sin el cual uno realmente vive pocas cosas, o mejor, deja de vivir ciertas cosas de la vida que necesitan imaginación. También me sacó como de la realidad así en la que uno está un poco dormido o que es muy mecánica o que es muy rutinaria, y me sacó a ver realmente aquello que no es tan rutinario, que es en cierto modo mágico, que es en cierto modo diferente y que te dice, ve, tú podrías vivir algo como eso. Y eso me pareció importante en mi vida. Ya después habrá otros textos que por otras circunstancias llegaron a mi vida y también lograron un efecto transformador. No creo que todo el mundo para ser alguien tenga que haber leído. De hecho, ahí me pregunto, los que nunca leyeron y crearon grandes historias, porque las escucharon, porque fueron testigos de ellas. Pero hoy digamos que sí es importante leer porque es un canal muy importante de la cultura. Ayer en un programa de variedades muy bobo que a mí no me gusta, pero me senté a verlo un momento, decía alguien que hasta para WhatsApp hay que leer. Entonces, digamos que en el mundo de la cultura de hoy, leer es muy muy importante porque te abre una perspectiva muy amplia del mundo. Leer porque nos abre el mundo, nos lleva a otras dimensiones, nos lleva a otras latitudes, nos abre el corazón, nos hace más críticos,
nos ayuda a ser lo que tenemos que ser, porque en síntesis los que tenemos que ser, lo que debemos ser, somos los humanos, como decía Píndaro, y el único que tiene que partir de la memoria de otros, que esos son los libros, somos nosotros. Es importante leer un libro y leer en general, porque eso nos cambia generalmente la visión del universo, porque trae conocimiento, porque aprendemos a interpretar, porque aprendemos a comprender, porque aprendemos a leer entre líneas, porque nos forma en visiones o cosmovisiones universales, porque no nos limita generalmente a un estilo de pensamiento, sino a muchos estilos de pensamiento, a muchos universos. Nos sirve para aprender ortografía. La ortografía no se aprende por reglas, la ortografía se aprende leyendo. Nos enseña a escribir, nos enseña a manifestar nuestros pensamientos, a expresar nuestras investigaciones. En general, la lectura es fundamental para la formación profesional, para la formación personal, para la formación humanista. No es como se pensaba en algún momento que la lectura de un libro iba a ser reemplazada por el computador. Eso no. El paso del tiempo demostró completamente lo contrario. Es decir, los libros son fundamentales y seguirán siendo fundamentales. Y en la medida en que una sociedad lea, será siempre una sociedad mucho más culta, una sociedad mucho más preparada. Leer es importante porque abre mundos. Los libros están llenos de mundos maravillosos. Leer es importante porque le permite a uno viajar, pero lo más importante de la literatura es que uno aprende a conocer al otro, uno aprende a sensibilizarse por el otro, a sentir por otro. Y yo creo que eso al final transforma vidas, nos deja ver las diferencias, nos deja aceptar que los otros tienen un mundo que nosotros podemos compartir. Bueno, quiero leerles este poema pues a los seminaristas para que también encuentren en lo que les decía en la poesía pues como ese camino de conocimiento. El tema es difícil, es la muerte. ¿Qué será de la muerte cuando nos hemos ido? ¿A dónde ella ahora busca a sus vivos para acercarlos en sombra a su vaga penumbra que los irá cubriendo día tras día? Lamentará la muerte en nuestras vidas que se encienden y brillan en un gesto, una caricia, unos ojos cerrados. Lástima de la muerte, lástima de su soledad, de su trabajo inútil que no cambia y arrastra, detiene, ignora esta dicha elemental de ser tocados por el sol cada mañana. Hoy me duele la muerte, me duele en la muerte su derrota.